urinarias. Nos queda por ahí. Vamos a media horita, nos vemos aquí en media hora. Como quiera, les dejo el link y ya vamos a continuar. ¿Ok? Sí, el repaso va. El repaso va, pero un poquito más tarde en la noche. Va el repaso. Va el repaso, no se preocupen. Va el repaso. Bien, ahora continuamos con la parte de nefrolitiasis, tema que también se pregunta mucho en el examen de residencia. Ustedes saben que la mayoría de los temas que vienen aquí son muy preguntados, casi son todos muy preguntados en los exámenes. Nefrolitiasis. Un cálculo a nivel renal puede formarse principalmente por este proceso de cristalización por factores litógenos, ¿no? Se combina un grupo de factores conocidos como factores litógenos en las vías urinarias, ¿verdad? Por ejemplo, hablan de precipitación, falta de hidratación, múltiples factores litógenos se combinan y al final puede formarse un cálculo renal, ¿no? Se forma un cálculo renal, ¿verdad? El cuadro clínico característico, cuando se desplaza ese cálculo renal, cuando va desplazándose el cálculo renal, forma o da el origen a la clínica de cólico nefrítico o cólico renal, ¿no? Es un nombre incorrecto, ya que el cuadro de cólico no es intermitente, sino es progresivo, es sostenido en el cólico renal, por lo que se ha quedado el nombre de cólico renal. En forma, vamos a decir, de acuerdo al porcentaje del número de cálculos encontrados, los más frecuentes son los primeros que ven aquí, los cálculos de oxalato de calcio. Esto es una pregunta de examen de residencias. Cálculo de oxalato de calcio que componen casi que son, ¿verdad?, en un 75% más frecuentes que los demás. Son los más frecuentes. Los cálculos de oxalato de calcio. Detrás le siguen los de fosfato de calcio en un 15%, los de ácido úrico 8%, los de estruita en un 1% y los de cistina, que son menos frecuentes, en menos de un 1%. Bien, hay otros cálculos un poquito más raros que se forman por estos fármacos, recuerden los antirretrovirales, ¿no? Que forman cristales, también pueden formar cálculos, son el aciclovir, indinavir, triantereno, este diurético ahorrador de potasio, también forma cálculos o puede formar cálculos por cristales. La prevalencia de los cálculos es 50% más baja en la raza negra que en los caucásicos. Es decir, es más frecuente en los caucásicos, en la raza blanca, la formación de cálculos renales. Más frecuente que en la raza negra. 50% más baja en la raza negra que en los caucásicos. Bien, la formación de cálculos renales. Hay algunas enfermedades que se asocian a nefrolitiasis, entre ellas, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, la cirugía de derivación gástrica, el hiperparatiroidismo primario, la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2 y la acidosis tubular renal distal. Claro, son algunas enfermedades que están asociadas a la aparición de cálculos renales. La nefrolitiasis de manera directa no causa infección de vías urinarias. Bien, no causa infección de vías urinarias. Y se dice que una obstrucción por un cálculo en presencia de una infección de vías urinarias es una urgencia urológica y el paciente debe recibir intervención urgente para restablecer el flujo urinario. Se puede complicar este paciente. Es decir, una infección de vía urinaria en el contexto de un cálculo, de una obstrucción por cálculo, es una urgencia urológica y debe recibir atención inmediata este paciente. Es de utilidad clínica el concepto de supersaturación. Es de mucha utilidad, ¿verdad? Se habla de un proceso de cristalización por la supersaturación. En medio, ¿no? En un medio de los cálculos, el producto, el concentrado hace una precipitación, se da el proceso de supersaturación. ¿Verdad? Excede la capacidad de solubilidad y se da este proceso. Pero el más importante es el volumen urinario bajo, que favorece a todo esto, la supersaturación, la cristalización, volumen urinario bajo. Ese es más el dato, vamos a decir,
el proceso fisiopatológico más característico de la formación de cálculos, o factor litógeno. Ahora, aquí esta pregunta ha salido también en los exámenes de residencias. ¿Cuál es el inhibidor natural más importante para la formación de cálculos de calcio? Y es el citrato urinario. Esto ha salido en exámenes de residencias. El citrato urinario es el inhibidor más importante para la formación de cálculos de calcio, ¿verdad? Es el factor más importante, factor inhibidor. Pero vamos a ver más adelante que hay factores que favorecen a la formación de cálculo y hay factores que disminuyen la formación de cálculo. Uno de ellos es el citrato, es que es el más importante, el citrato. Yo no recuerdo bien, creo que fue en el año, fue de 2020 para acá. De 2020 para acá, creo que fue en 2021, si no me equivoco, pero lo pueden buscar de 2020 para acá. De 2020 para acá, creo que fue 2021, 2022, que salió esta pregunta con relación al citrato, si no mal recuerdo. Bien, entonces, la mayor parte de los cálculos de oxalato de calcio, que ojo, son los más frecuentes, puede crecer, al igual que los de fosfato de calcio, crecen o se dan o se originan principalmente en la papila renal, en la punta de la papila renal. Y esto se le conoce como placa de Randall, cuando se dan ahí. Cuando se dan en la papila, en la punta de la papila renal, como se ven aquí, se llaman placas de Randall, cuando crecen en la punta de la papila renal. Hay factores de riesgo. Hay factores de riesgo urinario y factores de riesgo dietéticos. Bien, y vamos a ver otros factores de riesgo que son también muy importantes. Dentro de los factores de riesgo dietéticos están, por ejemplo, los que aumentan el incremento de la formación de cálculo y los que disminuyen o reducen el riesgo. Por ejemplo, ¿cuáles incrementan el riesgo de desarrollar una nefrolitiasis? Proteínas animales, oxalato, sodio, sacarosa y la fructosa. Es decir, la ingesta elevada de estos componentes se asocia con un incremento de riesgo de desarrollar una nefrolitiasis. Siempre deben recordar eso, ¿eh? Dentro de los factores que se asocian a una reducción de riesgo, el calcio, ojo, hay que tomar en cuenta que el calcio en exceso también se asocia con un riesgo de desarrollar cálculos renales. Pero tener bajos niveles de calcio no es muy favorable para el paciente porque aumenta el riesgo tener niveles bajos de calcio y también, aparte de eso, no solamente para su utilidad se utiliza el calcio, también se utiliza para mantener la mineralización ósea, ¿no? Mantener la composición ósea adecuada. Por eso no se recomienda, por ejemplo, la reducción del calcio. Se recomienda una dieta balanceada, no una dieta ni alta ni baja en niveles de calcio. Si una dieta baja de calcio se ha asociado a la formación de cálculos. Bien, se han asociado una reducción de riesgo, el calcio, el potasio y el citrato. De estos tres, el inhibidor más importante es el citrato, un inhibidor natural, ¿no? De la formación de cálculos de calcio. El calcio. El consumo más elevado de calcio se relaciona con una disminución de riesgo, pero no un consumo excesivo. Bien, recordar eso. Por ejemplo, cuando los pacientes tienen formación de cálculo, se recomienda una dieta de calcio, el calcio dietético más bajo. Perdón, un consumo más alto de calcio dietético. Los pacientes que utilizan, por ejemplo, vamos a decir, compuestos de calcio, tienen mayor riesgo de desarrollar cálculos cuando consumen compuestos. Cuando se consumen, por ejemplo, el calcio en pastillas, ¿no? Compuestos, tiene más riesgo que aquellos que consumen una dieta elevada en calcio. Tienen más riesgo de formación de cálculo que consumen componentes, compuestos, ¿no? Sintéticos. El consumo de calcio elevado se relaciona con una disminución de riesgo. Puede deberse también a una reducción de la absorción intestinal de oxalato. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué el consumo de calcio se ha asociado con una disminución de riesgo de los cálculos de oxalato de calcio? Yo creo que lo mencioné, pero a nivel intestinal, el calcio compite con el oxalato. Entonces, ¿qué pasa? Si yo utilizo calcio a nivel intestinal, fijo el oxalato e impido que se absorba el oxalato. Y al impedir la absorción de oxalato, tengo menos oxalato para la formación de cálculos. No sé si me entendieron. Es decir, cuando yo consumo calcio, el calcio compite con el oxalato a nivel intestinal.
atrapa el oxalato e impide su absorción a nivel intestinal. Si tengo menos disponibilidad de oxalato, menor formación de cálculo de oxalato. Creo que me entendieron, ¿no? Al consumir calcio, fijo oxalato a nivel intestinal e impido su absorción. Por ende, reduzco el riesgo de formación de cálculo de oxalato. Bien, ahora, ¿qué pasa en pacientes que tienen, por ejemplo, trastorno de la función gastrointestinal, como una enfermedad gastrointestinal? Un trastorno, por ejemplo, una mala absorción de grasas. La grasa compite con el calcio, atrapa el calcio, la grasa forma complejo con el calcio, pero no compite con el oxalato. Deja libre el oxalato y hay mayor absorción de oxalato a nivel intestinal. Y por eso los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, trastornos malabsortivos, esteatorrea, se está asociado a una aparición elevada de cálculos de oxalato. Bien, por esa competición. Y es lo que pasa a nivel intestinal con el oxalato y el calcio. Si consumo calcio, atrapo oxalato, formo complejos con el oxalato a nivel intestinal e impido la absorción, ¿verdad? Y así es como se evitan la formación de cálculos de oxalato, que son los más frecuentes. Bien. Por ende, está contraindicada una dieta baja en calcio, no solamente para evitar la formación de cálculo y lo demás, que la dieta excesiva sí se ha asociado, no solamente por eso, sino que si aconsejo una dieta baja en calcio en un paciente, puedo tener problemas en la mineralización ósea, en la composición ósea, ¿no? Que son problemas mayores que cálculos renales, de forma relativa. Pese a una biodisponibilidad similar, los complementos de calcio sí pueden incrementar la formación de cálculo, ¿verdad? Cuando se ingieren de forma sintética. Si aquí se incrementa la formación de cálculo, cuando consumo complementos muy elevados de calcio. Aquí sí tengo riesgo de formar cálculos renales. Oxalato. El oxalato dietético es un factor de riesgo débil para la formación de cálculo, porque tiene poca absorción y más cuando se consume calcio. Bien, el oxalato dietético, pero el oxalato presente en orina sí es un factor de riesgo elevado para la formación de cálculo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo más oxalato en intestino, voy a tener menos oxalato en orina, ¿no? Por ende, si tengo más oxalato en orina, tengo un aumento de riesgo de la formación de cálculo. Bien, son beneficiosos los esfuerzos para evitar el consumo de grandes cantidades de oxalato. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, la vitamina C produce oxalato al final. Y por el consumo excesivo de vitamina C también está asociada a la formación de cálculos. El consumo de suplementos de vitamina C, ¿no? Chicos, ¿se está cortando o no? Confírmeme, que por ahí me avisaron que se estaba cortando. Confírmeme la mayoría si se está cortando o no. No, no se está cortando, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Bien, otros nutrientes que se han asociado, ¿verdad? El mayor consumo de proteínas animales también se ha asociado a la formación de cálculos a nivel renal. El incremento en la excreción de calcio y de ácido úrico también está asociado. Incremento de la excreción, en la excreción renal. El incremento de la excreción renal de calcio sí está asociada a la formación de cálculo. No el consumo de cálculo dietético. ¿Ok? El ácido úrico, mayor excreción de ácido úrico, también está asociada a la formación de cálculos. Perdón. Y una disminución en la excreción urinaria de orina también está asociada a la aparición de cálculos a nivel renal. Bien, son factores que también están asociados a la formación, ¿ok? Es decir, un incremento en la excreción urinaria de calcio y de ácido úrico también incrementa el riesgo. Y una disminución en la excreción renal de citrato aumenta el riesgo también de la formación de cálculos. El alto contenido de sodio y de sacarosa en la dieta incrementa la excreción de calcio, por ende incrementa el riesgo de la formación de cálculos. Bien, eso es a nivel renal. Cuando se incrementa la excreción a nivel renal, aumenta el riesgo. Por eso los suplementos que se depuran a nivel renal tienen mayor riesgo de desarrollar cálculos renales. El incremento en el consumo de potasio disminuye la excreción de calcio. Por ende, al disminuir la excreción de calcio a nivel urinario, el consumo de potasio evita la formación de cálculos. Es un factor protector. Muchos alimentos ricos en potasio incrementan la excreción de citrato en orina, por ende favorece también
a la protección, ¿no? Contra cálculos. Otros que de manera inconsciente también se han asociado con una disminución de riesgo de manera inconsciente, el magnesio. Y estaba el citrato ahí, pero el magnesio. Bien, hay que tomar en cuenta los complementos con vitamina C, porque aumenta el oxalato urinario y se incrementa el riesgo de los cálculos de oxalato de calcio. Bien, es decir, el consumo excesivo de vitamina C o de suplemento de vitamina C se ha asociado a la aparición de cálculos de oxalato. ¿Ok? Los individuos que tienden a formar cálculos de oxalato deben evitar el consumo de complementos de vitamina C, de complementos. Líquidos y bebidas. La mayoría de pacientes, un factor muy importante es la disminución del volumen urinario, ¿no? Uno de los factores litógenos más importantes, disminución del volumen urinario. Cuando el gasto urinario es inferior a 1 litro por día, el riesgo de presentar cálculos se duplica. Ven, hay que mantener un volumen urinario superior a 1 litro diario. Muchos hablan de 2 litros de volumen urinario. Los estudios observacionales han encontrado que hay ciertos factores que también impiden la formación de cálculos, disminuyen el riesgo. Por ejemplo, el consumo de café, de té, de cerveza y vino se ha asociado a una disminución de riesgo. Ojo, la cerveza deshidrata y la deshidratación no favorece muy bien a los pacientes que tienen o tienen tendencia, ¿no?, a la formación de cálculos. Bien, hay que tener en cuenta con el consumo de cerveza y vino, no es en exceso. El café tampoco y el té. En exceso no, ¿verdad? El consumo de bebidas carbonatadas aumenta el riesgo de formación de cálculos. Bebidas carbonatadas endulzadas, ¿no? Bebidas, ya sabemos cuáles son esas bebidas carbonatadas. Hay factores de riesgo no dietéticos. Bien, la incidencia de cálculos renales es más común en varones caucásicos de edad madura, perdón. Varones caucásicos, recuerden, los cálculos renales son más frecuentes en la raza blanca. Aumenta más elevado en varones caucásicos de edad madura. El aumento de peso también se ha asociado con un incremento en el riesgo de la formación de cálculos. También está asociado. Hay factores de origen urinario, por ejemplo, el volumen urinario. Recuerden que es uno de los factores litógenos más importantes. Los bajos volúmenes urinarios se han asociado a la formación de cálculos renales. El calcio urinario, ¿verdad? Esto es a nivel renal urinario. El incremento en la excreción de calcio, recordad, aquí estamos hablando a nivel urinario. El incremento en la excreción de calcio aumenta la posibilidad de formación de cálculos. Eso es a nivel urinario. Bien, a nivel intestinal favorece la disminución del riesgo. A nivel urinario aumenta el riesgo. El aumento en la absorción de calcio intestinal es un factor contribuyente, y más cuando se utilizan complementos. Bien, se recomienda utilizar complementos, pero no en exceso, porque favorece el desarrollo de cálculos renales. Oxalato urinario. Recuerden que el aumento en la excreción urinaria de oxalato urinario también incrementa el riesgo de la formación de cálculos, principalmente de oxalato de calcio. El incremento en la excreción de calcio incrementa el riesgo en oxalato de calcio, cálculos de oxalato de calcio y cálculos de fosfato de calcio, ¿verdad? Ambos formados por el calcio, pero los más frecuentes son por oxalato de calcio, ¿verdad? Hay dos fuentes de oxalato urinario: la generación endógena y el consumo dietético. Bien, el consumo de calcio dietético reduce el oxalato a nivel gastrointestinal. Ya lo mencioné por qué, ¿verdad? Compite con el oxalato a nivel intestinal e impide su absorción, ¿verdad? Ya mencioné por qué. Citrato urinario. El citrato urinario es el inhibidor natural más importante para la formación de cálculos de calcio. Esto es pregunta de examen de residencias. Su disminución, la disminución de la excreción renal de citrato, aumenta el riesgo, es obvio. Aumenta el riesgo de la formación de cálculos, ¿verdad? La acidosis metabólica puede ocasionar reducción de la formación de citrato. Y por ende, la acidosis metabólica, pacientes con acidosis metabólica también tienen un incremento en la formación de riesgo de cálculos renales, en la formación de cálculos renales, ¿verdad? Tienen un aumento de riesgo también los pacientes que presentan acidosis metabólica.
porque reduce la excreción de citrato. Ácido úrico en orina. El aumento en las concentraciones de ácido úrico en urinario aumentan el riesgo de cálculos de ácido úrico, ¿no? Se recuerden que los pacientes que tienen consumo de carnes rojas, consumo de proteínas animales, al final producirán ácido úrico en mayor cantidad y por ende el consumo elevado de carnes rojas, de purinas, aumenta el riesgo de cálculos por ácido úrico. pH urinario. Miren, quiero que se aprendan esto. Esto le puede salir en el examen de residencias con relación al pH urinario. ¿Verdad? Son factores de riesgo urinarios todos. Todo esto es a nivel urinario. pH urinario. Los cálculos de ácido úrico se forman solo cuando el pH está por debajo de 5.5, igual o inferior a 5.5. Es decir, se forman en pH ácido. Ven, cuando el pH urinario está muy ácido, está ácido, por debajo de 5.5, ¿ok? Por debajo de igual o menor a 5.5. Los cálculos de fosfato de calcio se forman con pH un poquito más alcalino, superior o igual a 6.5. Los cálculos de fosfato de calcio. Los de cistina se forman con un pH más alcalino, pH urinario elevado. No salió el valor, pero se forman con pH urinario elevado. Pero miren qué importante es este. Los cálculos de oxalato se forman sin importar cómo está el nivel de pH urinario. Es decir, no se ven influidos por el pH. Se forman en cualquier nivel de pH. Importantísimo eso, ¿eh? Cálculo de ácido úrico, pH menor a 5.5, de fosfato de calcio mayor a 6.5, de cistina, pH urinario elevado, y los de cálculo de oxalato, no importa el pH. Ahí no se ve influido en la formación. Bien. Factores de riesgo genético. Hay dos condiciones genéticas que están asociadas frecuentemente a la aparición de cálculos renales. Hay dos y son los mejores identificados. Estos dos trastornos son la hiperoxaluria primaria y la cistinuria. Bien, son dos de las enfermedades congénitas, hereditarias, perdón, trastornos monogénicos que se asocian a la formación de cálculos, los dos mejores estudiados y los más comunes. La hiperoxaluria primaria es un trastorno autosómico recesivo. Se generan cálculos de oxalato, de calcio de forma excesiva. El paciente desarrolla también un exceso de oxalato producido por el hígado. Se forma oxalato de calcio frecuentemente en estos pacientes. Hay depósitos de cristales de oxalato en la mayoría de los órganos. Y la cistinuria también es un trastorno autosómico recesivo. Hay una reabsorción anormal de aminoácidos difásicos filtrados. Al final esto dará cistina y se formarán cálculos recurrentes urinarios de cistina. Bien, ocasiona formación de cálculos de cistina. Son los trastornos hereditarios más asociados a la formación de cálculos renales, la hiperoxaluria primaria y la cistinuria. Presentación clínica. Y va a depender mucho donde se aloje el cálculo, donde podemos encontrar el cálculo. Va a depender mucho, ¿no? Hay dos presentaciones que pueden debutar los pacientes con cálculo. Los pacientes con cálculo pueden tener dos presentaciones clínicas. Bien, o puede ser un cólico renal, que lo describe el paciente como el peor de su vida, o una hematuria macroscópica indolora, como un cólico renal, un cuadro agudo, ¿no? O como una hematuria macroscópica indolora. Son los dos cuadros como puede debutar un paciente con cálculos renales. Lamentablemente la mayoría lo hace como un cólico renal. Cuando un cálculo se va desplazando por el uréter, en dolores de inicio súbito, unilateral, en el flanco, ¿verdad? Puede incrementarse con rapidez. No hay factores que lo alivien. Es un dolor insoportable. El paciente lo describe como el peor de su vida. A menudo se acompaña de náuseas y vómitos, principalmente cuando hacen puño percusión, que no está indicada ya, pero cuando le hacen puño percusión al paciente, de una vez viene o debuta con el cuadro de náuseas y vómitos, ¿verdad? Se precede los náuseas y los vómitos con la puño percusión. Ahora, yo les mencioné que depende mucho de la localización del cálculo, una vez baje por el uréter, ¿verdad? Si el cálculo, esto es muy importante aprender, si el cálculo se encuentra o se aloja en la porción superior del uréter, el dolor se irradia a la parte anterior del abdomen. Bien.
Si el cálculo, muy importante aquí, ¿verdad? Dolor de inicio súbito, unilateral en el flanco, incrementa con rapidez, no hay factores que lo alivien, se acompaña de náuseas y vómitos, ¿verdad? Muy importante para el cólico nefrítico, como le llaman mucho. Bien, ahora, si el cálculo está en la porción superior del uréter, en la porción superior, el dolor se irradia a la parte anterior del abdomen, en dirección anterior. ¿Ven? Si el cálculo ahora va bajando y se aloja en la porción inferior, ahora en el hombre el dolor se irradia al testículo del mismo lado y en la mujer hacia el labio mayor del mismo lado donde se encuentra el cálculo. ¿Verdad? Esto es en la porción inferior del uréter. Inclusive el hombre puede tener una sensación de pesadez a nivel testicular. En ocasiones, el paciente presenta hematuria macroscópica sin dolor. Este es el otro cuadro clínico como el cual puede aparecer un cálculo, ¿no? Como una hematuria macroscópica sin dolor. Pero lo que más se presenta es como un cólico. Ahora bien, si ese cálculo fue bajando más y ahora se localiza en la unión urétero-pélvica derecha, ¿verdad? En la región derecha, los síntomas pueden simular una colecistitis. Los síntomas de ese paciente en la unión ureteropélvica derecha. Si el cálculo cruza el borde pélvico derecho, puede simular una apendicitis. Si cruza, ahora pasó de la unión uteropélvica al borde pélvico derecho, puede simular una apendicitis. Ahora, si nos vamos al lado izquierdo, si el cálculo se aloja o produce una obstrucción en el borde pélvico izquierdo, puede simular una diverticulitis aguda. Si está del lado izquierdo, ¿no? Ahora, si ese cálculo se aloja en la unión urétero-vesical, ya más para abajo, ¿no? Unión urétero-vesical, puede originar un cuadro muy similar a la cistitis, con urgencia urinaria y polaquiuria. Fíjense que depende mucho de la localización del cálculo, la sintomatología. Depende muchísimo la localización. La orina en un paciente con cálculos renales contendrá eritrocitos, leucocitos, pero por lo general los urocultivos son negativos. Obviamente son negativos los urocultivos. Recuerden, una infección de vías urinarias en el contexto de una obstrucción por un cálculo es una urgencia médica y debe ser tratada de inmediato. Hay pacientes que han terminado inclusive con una endoprótesis ureteral o una nefrostomía percutánea de urgencia. Es una emergencia urológica, una infección de vía urinaria en el contexto de una obstrucción por un cálculo. ¿Ok? El diagnóstico, por lo general, se hace clínico. A menudo se establece con la exploración física, anamnesis y el examen de orina. El examen de orina clásico presenta una hematuria, presenta de eritrocitos, ¿no? En orina, muy clásico, sobre 100 por campo, por lo general. Ahora, si queremos confirmar, el método de imagen de elección es la tomografía de abdomen helicoidal. Es el método de imagen de elección. Nosotros hacemos la sonografía porque es más rápido, ¿verdad? Pero el método de imagen de elección es la tomografía helicoidal. Ojo con ese dato, ¿eh? Tomografía de abdomen helicoidal. Es el estudio de imagen de preferencia para el diagnóstico de cálculos renales o nefrolitiasis. La administración de fármacos de forma parenteral alivia el dolor, en la mayoría de los casos, con buena hidratación, ¿no? Ketorolaco, inclusive se utiliza mucho antispasmódico, como el N-butil. Se utiliza también, por ejemplo, el cetal compuesto que tiene lisina y tiene propinox, ¿no? Que el propinox es un antispasmódico de la vía urinaria. También son eficaces los opioides para aliviar los síntomas, el tramadol inclusive se ha utilizado, la codeína, cuando se acompaña, obviamente cuando creemos menos efectos secundarios utilizamos los AINES, ¿verdad? Y algunos antiespasmódicos. La administración excesiva de líquido no está indicada. Lo que está indicado es mantener la eubolemia, no la administración excesiva de líquido. Lo indicado es mantener una eubolemia, no la administración excesiva de líquido. Debe posponerse la intervención urológica. Bien, hay que, por ejemplo, no posponerse, debe
llevarse a una intervención urológica, no posponerse, ¿eh? Hay un error ahí. Debe llevarse a intervención urológica a aquellos pacientes que tienen una nefrolitiasis con datos de infección de vías urinarias. Recuerden que es una emergencia urológica, ¿verdad? Una baja probabilidad de que el cálculo vaya a pasar. Es decir, aquellos cálculos que miden más de 6 milímetros o que presentan anomalías anatómicas. Debe llevarse a una intervención urológica, debe ser evaluado por un urólogo, ¿verdad? Una intervención urológica. Un dolor intratable que no se alivia con nada, ¿verdad? De forma, vamos a decir, de forma terapéutica, puede colocarse una endoprótesis en el uréter o por vía citoscópica, una endoprótesis, ¿verdad? Hay una opción menos de menor penetración corporal, que es la litotripsia, que por ondas de choque, ¿verdad? No necesita penetración corporal y por ondas de choque se destruye el cálculo. La famosa litotripsia, ¿verdad? Renal. Bien, esto es en aquellos pacientes, ¿cuáles pacientes, verdad? Tienen que recibir una intervención urológica. Cuando existan datos de infección de vías urinarias, cuando el cálculo tiene menor probabilidad de pasar de forma espontánea, cuando tiene un dolor intratable. Deben ser evaluados por un urólogo, ¿verdad? Deben recibir una intervención urológica. ¿Verdad? La litotripsia, muy bien, por láser también, muy bien. Esto lo puse aquí como un extra. Esto no sale en el libro, pero creo que una vez, hace mucho tiempo, se mencionó esto. Miren, si hacemos una radiografía, creo que por ahí son tan maladosos esa gente del examen, que por ahí le pusieron qué porcentaje se ve de los cálculos de calcio, o de ácido úrico. Creo que fue así que una pregunta que salió. Yo me quería morir cuando vi esa pregunta. Que qué porcentaje aparece en los cálculos a nivel radiográfico. Fue algo así, creo que no me equivoco. A nivel radiográfico hay ciertos cálculos que tienen la apariencia, los cambios de apariencia, ¿no? A nivel radiográfico, ¿verdad? Cálculos radiopacos. Los cálculos radiopacos son los que son blancos, ¿verdad? Se ven blancos, ¿verdad? Radiopacos. No dejan pasar la luz, los radiopacos, ¿verdad? Los radiopacos son los de calcio, tanto el oxalato como el fosfato de calcio, y los de magnesio, sí hay. Bien, los oxalatos de calcio son radiopacos. Los radiolúcidos, los que se ven negros, ¿verdad? Los que dejan pasar la luz, son el ácido úrico, la cistina y la santina. Bien, bien. Ácido, por ejemplo, recuerda, los radiopacos a nivel radiográfico son los oxalatos de calcio, los de calcio. Los radiolúcidos, el ácido úrico, cistina y lo de santina. Son radiolúcidos. ¿Ok? Para que se quede eso ahí. Simplemente calcio, ¿verdad? Blanco, calcio, hueso, ¿verdad? Radiolúcido, radiopaco. Hay ciertos exámenes de laboratorio que pueden ser útiles en pacientes que tengan historia de nefrolitiasis recurrente. Hay que cuantificar electrolitos urinarios para detectar hipopotasemia, ¿verdad? Recuerden que los niveles bajos de potasio se asocian con niveles altos de calcio y al igual que la acidosis tubular, la acidosis metabólica igual. Hay que evaluar creatinina, calcio y ácido úrico. La creatinina es importante porque si hay una obstrucción, una lesión renal aguda postrenal, ¿verdad? Esto es muy importante. Debe cuantificarse las concentraciones de PTH. Recordar que es frecuente la aparición de cálculos renales, más en pacientes jóvenes. Es frecuente la aparición de cálculos de calcio en estos pacientes. Por eso hay que cuantificar la PTH, más cuando hay recurrencia de los cálculos renales. Algunos individuos también, cuando hacemos un examen de orina, ¿verdad? Aparecen asintomáticos, pero en los sintomáticos igual. Hacemos un examen de orina y lo que vemos es leucocitos y eritrocitos en orina. Principalmente eritrocitos en orina. Vemos hematuria sobre 100 por campo. Es lo típico en la nefrolitiasis. El sedimento urinario puede revelar cristales y depende mucho de qué tipo de cristales sea. Para todos los tipos de cálculo, recordad, un factor muy importante es el bajo volumen urinario. Por ende, hay que mantener un volumen urinario de al menos 2 litros por día. Y esto se logra gracias a una adecuada hidratación, ¿verdad? Gracias a una adecuada hidratación. Recuerden, esto es uno de los factores litógenos más importantes, la reducción del volumen urinario. Hay que aumentar el volumen urinario para permitir la dilución de esos precipitados que se encuentran ahí, ¿verdad? Bien,
Hay algunas recomendaciones para algunos tipos específicos de cálculos. Deme un minuto. Hay ciertos tipos de recomendaciones para evitar, ¿no?, la formación de cálculos. Por ejemplo, para los cálculos de oxalato de calcio, recordad que son los más comunes en la práctica clínica, ¿verdad? 75%. Hay algunos factores de riesgo para la formación, como por ejemplo concentraciones más elevadas de calcio en orina, ¿verdad? Favorece el riesgo. Mayor concentración de oxalato en orina también favorece el riesgo. Cifras más bajas de citrato en orina, ¿verdad? Son los factores que favorecen a la formación de cálculos de oxalato de calcio. Bien, recordad que este tipo de cálculos no es sensible al pH urinario. Puede formarse con cualquier tipo de pH urinario. Lo recordamos ahorita, ¿verdad? Recuerden eso, que se lo pueden poner. La restricción de calcio dietético no es beneficiosa. Ojo, porque no es para evitar cálculos, principalmente es para evitar la alteración ósea de los pacientes que tienen riesgo de osteoporosis y lo demás, ¿verdad? Por eso no es beneficiosa restringir el calcio dietético. Bien, sí se recomienda un régimen alimentario que contenga 1200 miligramos de calcio diario y un bajo consumo de sodio y de proteínas animales que reducen de manera significativa la formación de cálculos, ¿verdad? El consumo de calcio dietético no en exceso, 1200 miligramos diarios, bajo consumo de sodio y bajo consumo de proteínas animales, carnes rojas principalmente, reducen de manera significativa la formación de cálculos. Bien, son algunas recomendaciones y algunas cositas que ya hemos visto anteriormente. Debe evitarse el consumo excesivo de calcio. Recuerden, el consumo excesivo sí está asociado a la aparición de calcio. Más de 1200 miligramos por día no se recomienda. Bien, los diuréticos tiacídicos en dosis alta pueden servir para disminuir el riesgo de la excreción de calcio urinario. Por ende, disminuyen la formación de cálculos. Recuerden que la hidroclorotiazida, la clortaridona, son diuréticos tiacídicos. ¿Qué hacen? ¿Cuál es una función de los diuréticos tiacídicos? Cuando se administran con una dieta baja de sodio, los diuréticos tiacídicos aumentan la reabsorción de calcio por el túbulo distal. Bien, por ende, al aumentar la reabsorción de calcio por el túbulo distal, evitan la excreción del calcio a nivel urinario y se han asociado con una disminución del riesgo del calcio a nivel urinario. Pero recuerden que estos diuréticos no se indican en el paciente con hipercalcemia. No se indican porque aumentará el calcio. Ya esto lo expliqué en el tratamiento de hipercalcemia, de hiperparatiroidismo, ¿verdad? Se utiliza en el hipoparatiroidismo, pero no en el hiper. Bien, en el hiper es furosemida con buena hidratación. En el hipo, y diuréticos tiacídicos para aumentar la reabsorción de calcio a nivel urinario. Ven, al aumentar la reabsorción de calcio, hay una menor excreción. Por ende, hay menor riesgo para la aparición de cálculos de oxalato de calcio o de fosfato de calcio. Recuerden evitar también el consumo excesivo, dosis elevadas de complementos con vitamina C. La vitamina C al final formará oxalatos entonces hay mayor riesgo de aparición de cálculos renales. Esto pues es una pregunta de examen de residencia, ¿eh? Evitar que complemento evita la formación de cálculo oxalato, complemento de vitamina C. Evitar también el consumo excesivo de alimentos que contengan grandes cantidades de oxalato, como la espinaca, es uno de los que tiene más, el rubibarbo y la papa. Son los alimentos que contienen mayor cantidad de oxalato. El citrato, recordad que es un inhibidor natural de la formación de cálculos. Esto fue una pregunta de examen de residencias, ¿verdad? Tanto de oxalato de calcio como de fosfato de calcio. Es el inhibidor más importante de la formación de cálculos. El consumo de alta cantidad de alimentos ricos en citrato y alcalinos, ¿verdad? Son las frutas, las hortalizas, aumentan entonces el citrato urinario y por ende favorecen un menor riesgo, ¿verdad? Así, además, también la disminución del sodio urinario menor a 2.5 gramos por día disminuye el riesgo de cálculos de calcio. ¿Por qué? Porque la excreción menor a 2.5 de sodio por día no solamente previene la hipertensión, no solamente regula la alteración renal,
también disminuye la formación de cálculos de calcio, porque al disminuir la dieta de sodio, aumentará la reabsorción de calcio por el túbulo distal y por ende evitará la excreción de calcio a nivel renal. Entonces, una dieta baja de sodio también favorece a no tener cálculos renales. Bien, debe disminuirse el consumo de sacarosa y de fructosa, que también están asociados a la aparición de cálculos de oxalato de calcio. Bien, y recuerden aumentar una dieta en potasio también, que disminuye el riesgo, porque aumenta el citrato urinario. Fosfato de calcio. Cálculos de fosfato de calcio. Recuerden no confundir. Perdón, los más frecuentes son los de oxalato. ¿Mm? Los menos frecuentes son los de fosfato, ¿verdad? Los menos frecuentes de esos dos. Hay factores de riesgo que son muy parecidos a los de oxalato de calcio. Concentraciones más elevadas de calcio en orina aumentan el riesgo. Menores concentraciones de citrato urinario también aumentan de riesgo. Recuerden que a diferencia de los cálculos de oxalato de calcio, los cálculos de fosfato de calcio se dan cuando un pH urinario elevado, por lo general mayor o igual a 6.5. Recordar eso, ¿eh? Con los de fosfato. Los de oxalato se forman con cualquier nivel de pH. Este nivel de pH, 6.5, se asocia con mayor probabilidad de formar este tipo de cálculos. Estos cálculos son más comunes en pacientes con acidosis tubular renal y con hiperparatiroidismo primario. Recordad ese dato también, ¿eh? Son más frecuentes con los que tienen acidosis tubular renal y los que tienen hiperparatiroidismo primario. Bien, estas condiciones clínicas aumentan la cantidad de fosfato renal. Por ende, hay mayor formación de cálculo de fosfato de calcio. Los diuréticos tiacídicos, al igual que los salatos de calcio, reducen el riesgo de padecerlos, porque aumenta la reabsorción de calcio por el túbulo distal. Bien, los siguientes son los cálculos de ácido úrico. Los cálculos de ácido úrico, los principales factores de riesgo para su desarrollo son un pH urinario bajo, menor a cuánto. ¿Quién me podría decir? Menor a cuánto el pH. Lo vimos ahorita. Menor a cuánto favorece la formación de cálculos de ácido úrico. Menor a cuánto sería el pH. Menor a 5.5, ¿verdad? Menor a 5.5. Menor o igual a 5.5. Se lo pueden poner en los exámenes eso, ¿eh? Menor o igual, perdón, a 5.5. Bien, un pH urinario bajo se asocia a un riesgo. La elevada excreción de ácido úrico también se asocia con un riesgo de presentar cálculos de ácido úrico. Bien, la base para la prevención de estos cálculos de ácido úrico es incrementar el pH urinario. Es la base para la prevención de los cálculos de ácido úrico. El incremento del pH urinario. Bien, al incrementar el consumo de alimentos ricos en compuestos alcalinos, como las frutas y hortalizas, y reducir el consumo de alimentos que producen ácidos, como la carne animal con las purinas, ¿verdad? Reducen el riesgo de la formación de cálculos urinarios. También se ha utilizado la administración de complementos de sales de bicarbonato o citrato para llevar un pH por encima de 5.5 y así evitar la formación de cálculos de ácido úrico. Bien. Los siguientes que hablaremos, otro dato muy importante es que si la alcalinización de la orina no resulta exitosa, ni las modificaciones de la dieta, ¿verdad? Resultan exitosas, ni modificando la dieta, ni tratando de aumentar el pH, resulta exitoso, no se da, siguen formándose. Hay que utilizar los fármacos que son inhibidores de la santina oxidasa. Recuerden que esta enzima ayuda a la formación de santina a uratos, ácido úrico, ¿no? Si bloqueo este paso, no se da la formación de ácido úrico. Bien, son inhibidores de la santina oxidasa y son el allopurinol, no haloperidol, ¿eh? Allopurinol, no haloperidol. Allopurinol y el febuxostat. Son inhibidores de la santina oxidasa. Se utilizan mucho para el tratamiento de la gota. Bien, reducen la excreción de ácido úrico en un 40 a 50% de los casos, y cuando se asocia una dieta balanceada, puede aumentar más el porcentaje de disminuir en la formación de cálculos de ácido úrico. Aquí hay un problema, porque el uso de allopurinol, si se utiliza a largo plazo con falla renal, el paciente puede desarrollar cálculos de santina. Bien,
se forman cálculos de santinas también con el alpurinol. Por eso deben tener los pacientes una adecuada hidratación, porque como se bloquea la síntesis de uratos, queda santina, y la santina puede cristalizarse y formar cálculos también. Por ende, cuando se utilizan estos fármacos, debe aumentarse los líquidos, bien, para evitar la deshidratación y evitar la precipitación de estos cristales para la formación de cálculos de santina. Y hay que tener en cuenta ese dato. Los siguientes son los cálculos de cistina. Bien, la excreción de cistina no se modifica con facilidad. Son difíciles de modificar las excreciones de santina. El objetivo de la prevención de la formación de estos cálculos es incrementar la solubilidad de esta sustancia. Lamentablemente esto se logra con farmacoterapia, con, por ejemplo, tiopronina, que es el fármaco preferido para bloquear la síntesis de cistina, y la penicilamina, que también se ha utilizado para bloquear para atrapar la cistina, quelarla y eliminarla. También se utilizan fármacos que incrementan el pH urinario para favorecer la poca producción de cálculos de cistina. Recuerden que los cálculos de cistina se forman con pH bajo, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente. No pusieron el valor, pero también se forman con pH bajo. El fármaco alcalinizante preferido para evitar la formación de estos cálculos es el citrato de potasio. Para aumentar alcalinizar la orina, ¿no? El citrato de potasio. Los siguientes son los cálculos de Struvita. Y cuando le pongan estos cálculos de Struvita, siempre piensen en infección. Se forman por bacterias que convierten la urea en nitritos. Bien, tienen ureasa. Convierte la urea en amoníaco. Urea en amoníaco. Estas bacterias son productoras de ureasa. Y estos cálculos, recuerden, se forman cuando hay infección de vías urinarias altas. Cuando le pongan cálculo de Struvita, siempre piensen en infección de vías urinarias. Cálculo de Struvita. Bien, se llaman también cálculo de triple fosfato o cálculo de Struvita infeccioso por infección. ¿Cuáles bacterias producen ureasa? Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae y bacterias del género Providencia. Bien, los pacientes tienen cálculo de Struvita, hay que pensar en la infección urinaria por estos microorganismos. Son cálculos llamados coliformes porque parecen como una especie de coliflor. Aquí lo pueden ver en pantalla, ¿no? También llamados coliformes. Y estos cálculos, por lo general, como son muy grandes y se asocian a infección, necesitan de evaluación urológica. Bien, los cálculos de Struvita. Recordar, toda la obstrucción en un proceso infeccioso requiere de evaluación urológica. Pueden evitarse la formación de estos cálculos previniendo la infección de vías urinarias, ¿verdad? Pueden evitarse con prevención de las infecciones de vías urinarias. Un fármaco, el ácido aceto hidroxámico, es un inhibidor de la ureasa, pero como tiene muchos efectos secundarios, no se utiliza en la práctica clínica de forma rutinaria. Bien, es un inhibidor de la ureasa, la enzima que producen estas bacterias, el ácido aceto hidroxámico. Recuerden, cuando le pongan cálculos de Struvita, que son muy poco frecuentes, pero siempre piensen en infecciones y se generan por bacterias que tienen ureasa. Bien, bacterias que son productoras de ureasa. Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae y bacterias de género Providencia. El último tema para el módulo de infectología es infección de vías urinarias. Quiero que me den un recesito de por lo menos 10 minutos, porque yo estoy sumamente agotado. Sumamente agotado. ¿Verdad? 15 minutos, ¿verdad? Sumamente agotado estoy yo, la verdad que sí. Denme unos 15 minutos y luego vamos a empezar con la infección de vías urinarias. Bien. Bien, la infección de vías urinarias es un tema que suele preguntarse mucho en los exámenes de residencias. Hace un tiempo atrás era el más preguntado, muchísimo tiempo atrás. Hay que saber que la infección de vía urinaria puede pasar sintomática o asintomática, como una infección subclínica o como una enfermedad sintomática. Hay diferentes formas o diferentes entidades de este tipo de infección. Puede pasar como una bacteriuria asintomática, bacteriuria, ¿no? Asintomática, cistitis, prostatitis o una pielonefritis, ¿no? Puede pasar las llamadas infecciones de vías urinarias. Hay que tomar en cuenta, hay que tomar muy en cuenta que las infecciones de vías urinarias denotan casi siempre
o van acompañadas casi siempre de la presencia de bacterias en la vía urinaria, obviamente, acompañadas de leucocitos y citoquinas inflamatorias en la orina. Obviamente las citoquinas inflamatorias no pueden evidenciarse a simple vista, ¿no? A nivel urinario. Bacteriuria asintomática es aquel paciente que tiene, por ejemplo, la presencia de bacterias en la orina, pero no tiene síntomas. Bacterias en orina, pero no tiene síntomas. Bacteriuria asintomática, ¿no? Casi nunca necesitan tratamiento. Vamos a ver que hay ciertas condiciones en las cuales sí necesitan tratamiento. Por ejemplo, una de ellas es el embarazo. El embarazo, toda paciente embarazada que tiene una bacteriuria asintomática tiene que tratarse para evitar el riesgo de rotura prematura de membrana, embarazo precoz, ¿no? Etcétera, para evitar el riesgo, inclusive evitar el riesgo de pielonefritis. Infección de vías urinarias, el paciente que tiene síntomas con, obviamente, bacterias positivas en orina, ¿no? Tiene síntomas ya. Obviamente, aquí se justifica el uso de antibióticos. Hay que recordar, infección de vías urinarias es la enfermedad sintomática, ¿no? Que puede pasar como una cistitis, es la infección sintomática de la vejiga, pielonefritis, infección sintomática de los riñones, y que esa infección de vías urinarias también pueden llamarse complicadas y no complicadas o sin complicaciones. Por ejemplo, la infección de vías urinarias sin complicaciones son aquellos pacientes que tienen una cistitis o una pielonefritis aguda en mujeres no embarazadas. En una mujer embarazada con una cistitis o una pielonefritis ya se considera una infección de vía urinaria complicada. Es decir, hay factores de riesgo, ¿no? Para decir que es complicada. Fuera del hospital, una infección de vía urinaria fuera del hospital sin gravedad, también es una infección de vía urinaria sin complicaciones, ¿verdad? Sin anomalías anatómicas. Un paciente que tenga anomalías anatómicas, un cálculo renal, por ejemplo, es una infección de vía urinaria complicada. Cuando hay una obstrucción por un cálculo renal y una infección de vía urinaria, es complicada. Bien, no hay anomalías anatómicas para decir que no es complicada. No hay ni introducción de instrumentos en las vías urinarias. Una infección a través de una sonda de vía urinaria, a través de una sonda urinaria, puede considerarse como una infección de vías urinarias complicada. Bien, la infección de vías urinarias por la presencia de una sonda también puede ser sintomática o asintomática. Hay ciertas, el libro no suele mencionarlas, pero yo se las traigo aquí, que es muy importante recordar. Cuando hablamos de recurrencia, cuando hablamos de infecciones de vías urinarias recurrentes, es aquellos pacientes que tienen un episodio, más de dos o más episodios de infecciones de vías urinarias no complicadas en los últimos 6 meses, o 3 urocultivos positivos en el último año de la infección. Por ejemplo, 2 o más episodios de infección de vía urinaria en los últimos 6 meses, en un periodo de 6 meses, ¿verdad? O 3 urocultivos positivos en el periodo de un año. Simple, para considerar infección de vías urinarias recurrente. Ahora, la recurrencia puede ser de 2 tipos. Puede ser recidiva, es de aquellos pacientes que tienen infección de vía urinaria por el mismo microorganismo, ¿verdad? Los mismos episodios, pero por el mismo microorganismo. Y reinfección es aquel paciente que tiene infección de vías urinarias, pero por gérmenes diferentes al anterior, al último cuadro de infección de vía urinaria. Bien, recurrencia y puede ser recidiva o puede ser reinfección. La reinfección recidiva se determina mediante cultivo, es obvio, ¿no? Que se determina mediante cultivos. De forma epidemiológica, y quiero que presten mucha atención en esta parte, considero que es una de las partes más importantes de infección de vías urinarias a tomar en cuenta. Por ejemplo, a excepción de lactantes y ancianos, la infección de vías urinarias es más común en mujeres, ¿verdad? Más común en mujeres, a excepción de lactantes y ancianos. Pero esto va a variar, muchísimo va a variar. Recuerden, la mayor frecuencia de infección de vías urinarias se dan en mujeres. Ven, pero varía muchísimo. Por ejemplo, en el periodo neonatal es un poco mayor en varones que en mujeres. ¿Por qué? Porque es más frecuente en los niños la aparición de anomalías del aparato urinario, anomalías congénitas. Las anomalías congénitas del aparato urinario son mayores, más comunes en niños que en niñas. Bien, por eso son un poquito mayor en varones.
en el periodo neonatal. Después de los 50 años de edad, también se hace muy frecuente en hombres por la obstrucción prostática, por alteración anatómica, ¿no? Bien, ahora, cuando el paciente va envejeciendo, mayor de 65, 70 años, se iguala la frecuencia de infecciones de vías urinarias en ambos sexos. Bien, o casi igual, casi igual. Entre 1 y los 50 años de vida, ¿dónde predomina la infección de vía urinaria? En mujeres. Bien, y la mayor parte de la infección de vía urinaria se da a esa edad, entre los 20 y 50 años de edad. Aquí hablan de entre el primer año y los 50 años de vida, es más común en mujeres. Tener en cuenta eso, muy importante, ¿eh? En el periodo neonatal y después de los 50 años se hace más común en hombres. Bien, es más común en hombres. Entre el primer año y los 50 años de vida es más frecuente en mujeres. Bien, es muy importante tener en cuenta eso con relación a las vías urinarias. ¿Por qué es más frecuente en mujeres a esa edad también? Por la uretra, que es muy corta, 4 centímetros aproximadamente, la uretra femenina. Tiene más contacto con la región anal, con las secreciones vaginales, ¿no? Y es más frecuente por esa razón. Se sabe que incluso 50-80% de las mujeres en la población general, como mínimo, va a tener un episodio de infección de vías urinarias durante su vida. Como mínimo, 50-80%. Es alta, ¿no? La incidencia. En la mayoría de los casos es una cistitis sin complicaciones. Es una infección de vía urinaria más común en mujeres. La cistitis no complicada, cistitis aguda no complicada, una de las más comunes en mujeres, tener en cuenta eso. Y hay factores de riesgo. Hay factores de riesgo en las mujeres que vamos a decir, propician, ¿no? A la aparición de infección de vías urinarias. Entre ellos está, por ejemplo, el uso de diafragma con espermicida, como el nonoxidol. El nonoxidol también es un espermicida que altera la flora vaginal, altera también el flujo sanguíneo y el flujo, perdón, urinario, y puede provocar infecciones de vías urinarias recurrentes. Coitos frecuentes y el antecedente, obviamente, de infecciones de vías urinarias, que es muy común en las pacientes femeninas. Hay factores vinculados con el desarrollo de pielonefritis en pacientes sanos sin ninguna otra comorbilidad y predomina en mujeres también, coitos frecuentes, un nuevo compañero sexual, haber tenido una infección de vía urinaria en los últimos meses, antecedente materno de IBU, diabetes e incontinencia, ¿verdad? Bueno, la diabetes aquí se incluye, pero en personas sanas, ¿verdad? Por lo demás sana, y la incontinencia urinaria es común en mujeres también, y por ende favorece el desarrollo de infecciones de vías urinarias. La pielonefritis, recordad que se forma por el ascenso de las bacterias desde la vejiga hacia la vía superior, ¿verdad? De la vía urinaria. En las embarazadas, la bacteriuria asintomática, perdón, tiene consecuencias. Puede llevar a rotura prematura de membrana, parto prematuro, ¿verdad? Por ejemplo, inclusive corioneonitis con abortos, ¿verdad? Sépticos, inclusive también la aparición de, ¿cómo se llama esto? Pielonefritis en el embarazo, ¿no? Toda paciente embarazada con bacteriuria asintomática debe recibir tratamiento. Es una indicación para tratar una bacteriuria asintomática. Son tres muchachos. Recuerden estas tres. Número 1, embarazo. Hay que tratarla. Número 2, pacientes que se vayan a someter a un procedimiento urológico deben tratarse la bacteriuria asintomática. Y número 3, pacientes que han recibido trasplante renal. Estas son las tres indicaciones para recibir tratamiento sí o sí en una bacteriuria asintomática. Bien, embarazo, pacientes que vayan a ser sometidos a procedimientos urológicos y pacientes que han recibido trasplante de riñón. Deben recibir tratamiento para la bacteriuria asintomática. Antes se consideraba la diabetes, la inmunosupresión, pero no, ahora actualmente no se considera tratar en esa situación, solamente cuando hay síntomas. Bien, ¿con qué se vincula la bacteriuria asintomática en el embarazo? Nacimiento prematuro, mortalidad perinatal del feto, pielonefritis en la madre, ¿no? Todo esto lo hemos visto en los exámenes de residencias que suelen salir. La mayoría de los varones con una infección de vías urinarias, por lo general, tiene alguna anomalía funcional o anatómica. Por ejemplo, hiperplasia prostática benigna, una anomalía de vías urinarias congénita. Por eso es común en hombres en este tipo de pacientes, ¿no? En este tipo de situación clínica, ¿verdad?
La situación son, yo lo voy a mostrar después, pero las situaciones son embarazo, pacientes que vayan a ser sometidos a un procedimiento urológico, por ejemplo, se va a hacer una prostatectomía, un procedimiento urológico, ¿no? Y pacientes que han recibido trasplante renal o van a recibir un trasplante de riñón. Deben tratarse la bacteriuria asintomática. Bien, esas tres condiciones. Esas tres. Todos sabemos, esto es una pregunta que suelen hacer mucho también en el examen de residencia. Todos sabemos que el microorganismo más común en toda la serie, embarazo, anomalía de vías urinarias, en toda la serie, el microorganismo más común es Escherichia coli, ¿verdad? Comprende un 75 a 90% de los casos. Es un bacilo gram negativo, por ende, género Bacterácea, ¿verdad? Familia Bacterácea, perdón, Enterobacterácea, por ende, es una causa frecuente. Staphylococcus saprophyticus ocasiona un 15 a 15% de los casos de infección de vías urinarias, principalmente en mujeres jóvenes, el Staphylococcus saprophyticus. Klebsiella, Proteus, Enterococcus y Citrobacter comprenden un 5 a 10% de los demás casos de infección de vías urinarias como agente causal, ¿no? Aquí todos sabemos que E. coli es el más común de todos. Dentro de la patogenia de la infección de la vía urinaria, recordar que el mecanismo fisiopatológico más común es la vía ascendente, es decir, el mecanismo ascendente. Los microorganismos van de la vía urinaria inferior hasta la superior y ocasionan infección, ¿verdad? Se llama mecanismo ascendente. Aquí lo tenemos. La infección ascendente de la uretra a la vejiga. Por ahí suben, ¿no? Otra causa también de infección de vía urinaria también puede ser la diseminación hematógena. Bien, también es otro mecanismo fisiopatológico más raro, pero también se puede dar. Cualquier cuerpo extraño que se aloje en la vía urinaria, como un cálculo, una sonda, favorece a la colonización bacteriana. ¿Verdad? Esta superficie inerte favorece a la colonización. La micción anormal también favorece al desarrollo de infección de vías urinarias. Por eso los pacientes tienen anomalías anatómicas o las mujeres que tienen incontinencia urinaria, inclusive el hombre, favorecen también a la infección, ¿verdad? Se favorece la infección. Recuerden que también tenemos la diseminación hematógena de ciertos microorganismos y hay que pensar en que el paciente tuvo una diseminación hematógena cuando tiene un cultivo de orina que muestra microorganismos como por ejemplo salmonela y estafilococo. Bien, ocurre en menos de 2% de los casos de la infección de vía urinaria la propagación hematógena, pero se puede dar. Hay que pensar en esto cuando un urocultivo se observen estos microorganismos, hay que pensar en diseminación hematógena, ¿verdad? Al aislar estos microorganismos, ¿verdad? Un paciente obviamente que no tiene sonda, que no ha sido manipulado, porque podemos pensar en contaminación. Si observamos que el cultivo de orina contiene estos microorganismos, podemos pensar que hubo diseminación hematógena. Hay factores ambientales. Dentro de los factores ambientales están los cambios en la flora vaginal, por ejemplo, el coito, que se acompaña con mayor peligro de colonización por E. coli, ¿verdad? Vaginal. Como la mujer tiene una uretra corta, por ende, tiene mayor riesgo de contaminación. El nonocinol 9, que es un espermicida utilizado como anticonceptivo, ¿verdad? Altera la microflora vaginal. Al entrar a la microflora vaginal favorece el crecimiento de E. coli. Como la uretra femenina es más corta, favorece, ¿no?, a la infección, a la propagación. Bien, el uso de este espermicida se ha asociado a un aumento de riesgo de infección de vías urinarias. Dentro de las anomalías anatómicas y funcionales, los cuerpos extraños, recordar los famosos cuerpos extraños, ¿no? Cálculos, sondas vesicales, aportan un medio para que colonicen las bacterias, ¿verdad? Hay otros factores de riesgo como anomalías anatómicas o funcionales, el reflujo vesículo-ureteral, la obstrucción ureteral, como pasa en la hiperplasia prostática benigna o en la hipertrofia prostática, la vejiga neurógena y la cirugía de derivación urinaria también favorecen al riesgo. Perdón, la cirugía de desviación urinaria puede formar fístula también. Se forman fístulas y esto favorece el riesgo de infección de vías urinarias. Bien, todo esto se genera un entorno adecuado para que las bacterias colonicen, crezcan y desarrolle el paciente entonces una infección de vías urinarias.
Recuerden, un factor también anatómico importante, ya lo mencioné, es la corta longitud que tiene la uretra femenina, de aproximadamente 4 centímetros. Por ende, en mujeres son más frecuentes las infecciones de vías urinarias, por ese acortamiento que tiene la uretra, ¿no?, femenina. Cuando nos vamos a la sintomatología, debemos dividirla en diversos síndromes clínicos. Hay que dividirla en diversos síndromes clínicos, ¿verdad? La orquitis, bueno, se produce más por diseminación hematógena, la orquitis, por agentes virales en el hombre, ¿no? Principalmente, pero puede originar, si hay úlceras, hay fístulas, se puede originar. Pero ya la orquitis es un trastorno más, vamos a decir, por diseminación hematógena, o cierto, la E. coli también es muy frecuente en ese grupo de pacientes. Bien, hay bacteriuria asintomática. Es el primer cuadro clínico que podemos observar. Bien, bacteriuria asintomática. La bacteriuria asintomática es un paciente que tiene presencia de, ¿verdad?, cultivos positivos o un examen de orina que muestra bacterias abundantes, pero no muestra sintomatologías locales. Ojo, cuando hablo de bacteriuria asintomática, es aquel paciente que no tiene manifestaciones locales de la vía urinaria. ¿Cuáles son esas manifestaciones locales? Disuria, polaquiuria, urgencia urinaria. Estas son las manifestaciones locales, porque un paciente con bacteriuria asintomática puede tener otros síntomas sistémicos atribuidos a otra enfermedad, como fiebre, alteración del estado mental, leucocitosis, ¿verdad? Son síntomas sistémicos atribuidos a otra enfermedad y no necesariamente puede ser o es una bacteriuria asintomática. Ya no sería una bacteriuria asintomática, en realidad. Bien, por eso no confundir. Hay pacientes que tienen otra sintomatología y a veces lo atribuimos a la bacteriuria asintomática y la tratamos como una infección de vía urinaria. Hay que tomar en cuenta que deben ser síntomas locales. Bien, por lo general se descubre el paciente cuando se hace un cultivo de forma rutinaria, ¿va? Y evidencian bacterias que ocasionan infecciones de vía urinaria, pero el paciente no muestra síntomas locales. Bien. No justifica el diagnóstico con antibióticos, una bacteriuria asintomática, no se justifica el tratamiento antibiótico, salvo en algunas consideraciones. Ya mencioné cuáles consideraciones, ¿verdad? Ya lo mencioné. Recuerden, si un paciente tiene bacterias en orina y tiene síntomas sistémicos, no sería una bacteriuria asintomática, ¿eh? No sería una bacteriuria asintomática. La cistitis. La cistitis origina varias manifestaciones clínicas y recuerden que es muy común en mujeres. La cistitis. Una de las infecciones de vías urinarias más comunes en mujeres es la cistitis. Origina manifestaciones típicas como son disuria, polaquiuria y urgencia para la micción. Recuerden ese dato, ¿eh? Recuerden ese dato, sí. Urgencia para la micción, ¿eh? La urgencia. Recuerden ese dato, ¿eh? Urgencia miccional. También se ha observado en la cistitis, nicturia, dificultad para la emisión del chorro, molestia suprapúbica y hematuria macroscópica. Esta es la sintomatología de una cistitis. Bien. El dolor en el flanco o la dorsalgia unilateral suele constituir una indicación para investigar que hay afección de la zona superior de la vía urinaria. Es decir, un paciente que empezó con un dolor suprapúbico y que luego pasa al flanco o dorsalgia, ¿verdad?, unilateral, debemos pensar que hubo una vía ascendente, ¿verdad? Hubo una pielonefritis ya secundaria a esta infección de vías urinarias, que es la cistitis. Bien. Pielonefritis. La pielonefritis puede dividirse en dos cuadros. Puede ser poco intensa, origina febrícula, lumbalgia o sin ella, ¿verdad? Dolor en el ángulo costovertebral, recordad siempre esto, que es muy característico de la pielonefritis. Ahora, hay datos que son también muy comunes en ella, pero pasan en la forma intensa. Fiebre alta y escalofrío. Bien, cuando ustedes vean escalofrío y dolor en el flanco, eso es pielonefritis. También se asocia a náuseas y vómitos. Urgencia urinaria, ¿en cuál? Cistitis y nicturia. Urgencia urinaria y nicturia, cistitis.
Pielonefritis, fiebre alta y escalofríos. Bien, y el dolor en el flanco. En la mujer la cistitis, dolor suprapúbico. ¿Ok? Dolor suprapúbico. Hay un dato, miren, hay un dato que podemos utilizar para diferenciar la cistitis de la pielonefritis, aparte de la otra parte clínica, ¿no? Pero hay un dato y es la fiebre. En la pielonefritis, la fiebre tiene característica de valle picos, es decir, cuando el paciente recibe el tratamiento, cuando se ha emprendido el tratamiento, la fiebre tiene como picos, picos febriles de 72 horas y luego van descendiendo, picos altos con un lazo de 72 horas que van en descendente, van descendiendo después de haber emprendido el tratamiento. Bien, recuerden que la fiebre es más alta en la pielonefritis que en la cistitis. Y ya vimos algunos síntomas que son característicos de cada uno de estos cuadros. 20 al 30% de los casos de pielonefritis aparece bacteremia, o decir, hay diseminación ya hematógena de microorganismos. Un 20 a 30% de los casos de pielonefritis. Aquí, miren, una pielonefritis puede complicarse. Y estas son formas complicadas de una pielonefritis. Estas se consideran infecciones vía urinarias complicadas. Y ahí tenemos tres tipos. La pielonefritis enfisematosa se debe a la presencia de gases de estas bacterias que llegan, ¿no?, al parénquima renal. Se forman gases a nivel perirrenal y renal, de ahí su nombre, enfisematosa. Y esta enfermedad es casi exclusiva de diabéticos, para que tengan eso en cuenta, ¿eh? Casi exclusiva de diabéticos, para no decir que es exclusiva de ellos. Bien, un 70 a 90% de los pacientes que tienen una pielonefritis enfisematosa es diabético. Por eso se dice que es casi exclusiva de estos pacientes, la pielonefritis enfisematosa. La otra forma es la llamada pielonefritis santogranulomatosa. La santogranulomatosa. Aquí se debe a que las bacterias desarrollaron una destrucción supurada de los tejidos renales. Hay obstrucción crónica de la vía urinaria y esto origina una destrucción supurada de los tejidos renales. Cuando se hace un estudio, una función renal, aparece, por ejemplo, cuando se ve, obviamente se visualiza el riñón como de color amarillento. Hay infiltración de macrófagos llenos de lípidos, de ahí el nombre santogranulomatosa. Estos macrófagos llenos de lípidos, recordar eso, ¿eh? Macrófagos llenos de lípidos, pielonefritis santogranulomatosa. Bien, son complicaciones, ¿eh? Estos son infecciones biorinarias complicadas. Necesitan derivación quirúrgica estos pacientes para aliviar la sintomatología, además de antibióticos parenterales de amplio espectro. Son infecciones biorinarias complicadas. El acceso renal, debe sospecharse un acceso renal en caso de un paciente que tenga fiebre incesante que no baja, bacteremia, ¿verdad?, o ambos cuadros de bacteremia o fiebre que no baja después de recibir antibiótico. Hay que pensar en que el paciente hizo o la paciente hizo un acceso renal. Todos estos cuadros necesitan supervisión urológica porque hay que hacer derivaciones quirúrgicas, drenaje percutáneo y lo demás. Prostatitis. La prostatitis es una infección de vías urinarias, obviamente común en hombres, ¿verdad? Puede ser aguda o crónica. El cuadro inicial de una prostatitis bacteriana aguda comprende disuria, polaquiuria, ¿verdad? Disuria, polaquiuria, dolor en la zona prostática, en la región pélvica o perianal. Es la infección, una de las infecciones más comunes en hombres, obviamente. El cuadro clínico inicial de una prostatitis crónica puede variar un poco, pero es más inconstante, más leve. Y hay que pensar siempre hay que pensar en prostatitis crónica, ojo, eso es muy importante, en todo paciente que presente una cistitis recurrente, es decir, recurrencia de una cistitis. Hay que pensar entonces en una prostatitis crónica. Bien, todo paciente con un cuadro de cistitis recurrente, masculino obviamente, habrá que pensar en un foco prostático, como una prostatitis. ¿Ok? Infecciones de vías urinarias complicadas. Es el término que se asocia, ¿verdad? Infecciones de vías urinarias complicadas. Yo no voy a contestar esa pregunta. Bueno, infecciones de vías urinarias complicadas, ¿verdad? Porque a veces dicen hombres, bueno, obviamente, ¿no? Es que sean hombres, ¿no? Pero no, muy bien.
Infección de vías urinarias, por eso digo obviamente, ¿no? Por eso dice obviamente, ¿no? Bien, infección de vías urinarias complicadas. Bien, la infección de vías urinarias complicadas es un episodio sintomático de cistitis o pielonefritis en un varón o en una mujer con las siguientes condiciones, ¿verdad? Las siguientes condiciones se consideran como infección de vía urinaria complicada. Predisposición anatómica a la infección, una alteración anatómica, un cálculo, por ejemplo, recuerda que se considera complicada. Un cuerpo extraño a la vía urinaria, obviamente un cálculo. Factores que predisponen a una respuesta tardía al tratamiento. Por ejemplo, una predisposición anatómica, una periodontitis enfisematosa, una xantogranulomatosa, un acceso. Obviamente son infecciones de vías urinarias complicadas. Un cálculo renal con una infección también es complicada. El embarazo, muchos la consideran también como una infección de vía urinaria complicada cuando se desarrolla en el embarazo. Y hay factores que predisponen a una respuesta tardía al tratamiento también y se puede considerar como una infección de vía urinaria complicada. Los recursos diagnósticos, aunque son más o menos escasos, ¿no? Uno muy importante que no se debe quedar es la anamnesis bien detallada, la exploración física y anamnesis, y obviamente también los exámenes urológicos, que lo vamos a ver más adelante. La combinación de disuria y polaquiuria sin secreción vaginal, ¿verdad? En una mujer sin secreción vaginal incrementa el riesgo de que sea una infección de vía urinaria. Inclusive, no se necesitan análisis y se debe emprender tratamiento para esa infección. Una mujer con disuria y polaquiuria sin que tenga secreción vaginal, un 96% ya tiene probabilidad de que sea una infección de vía urinaria y se debe tratar sin espera de cultivo ni nada. Se debe emprender el tratamiento, ¿verdad? Se debe emprender el tratamiento, ¿no? Muy bien. La tira colimétrica, que es la tira reactiva, ¿no? El examen general de orina, ¿verdad? Y el cultivo de orina son esenciales para hacer el diagnóstico de infección de vías urinarias. Recuerden, estas bacterias, los miembros de la bacteria enterobacterias, las enterobacteráceas, convierten el nitrato en nitrito, convierten el nitrito en nitrato, perdón, en nitrito. Y una prueba muy útil es los nitritos en orina, ¿verdad? Los famosos nitritos en orina, ¿no? Si la mujer con una cistitis aguda recibe líquidos de forma abundante, puede tener una menor cantidad de nitritos en orina. Otro falso positivo que puede verse también es las mujeres que consumen grandes cantidades de alimentos ricos en nitratos. Esta bacteria convierte el nitrato en nitrito y puede tener elevación de nitritos en orina. También es un falso positivo. Pero los síntomas, la anamnesis y la exploración física ayudan muchísimo para emprender el tratamiento, ¿verdad? Ayudan muchísimo para emprender el tratamiento. El método de esterasa leucocitaria, una enzima que se produce en el hospedador, ¿no? Ante la infección, también es muy útil, se mide en orina, se ve en orina, ¿no? La presencia de esterasa leucocitaria y nitritos positivos, más la sintomatología de un paciente con infección de vía urinaria, hay que emprender el tratamiento, ¿no? La presencia de sangre en orina también puede sugerir una infección de vía urinaria. Ojo también, ¿eh? La presencia de hematíes en sangre, ¿no? En orina, perdón. También puede sugerir una infección de vías urinarias. Si el método de tira colimétrica, es decir, examen de orina, muestra negatividad para el nitrito y para la esterasa leucocitaria, en caso de este paciente, ¿no? Que tiene síntomas de una infección de vía urinaria, ¿verdad? El médico debe pensar en buscar algún falso negativo. Esto puede ser falsamente negativo, puede aparecer. Entonces hay que reunir orinas y hacer cultivo, ¿verdad? En todo paciente que tenga nitrito y esterasa negativa, pero hay una alta sospecha clínica, hay que hacer cultivos. En nuestra práctica médica, nosotros tratamos a estos pacientes. Nosotros los tratamos y no esperamos el cultivo. La detección de bacterias en el cultivo, ¿verdad? Constituye la norma de referencia para el diagnóstico. Diagnóstico específico, ¿verdad? Para la infección de vías urinarias. No se puede contar con los resultados de un cultivo antes de las 24 horas. Inclusive pueden tardar más.
Hay un umbral para el crecimiento bacteriano en cada uno del sexo. Por ejemplo, en mujeres hay un umbral de más de 10 a la 2 bacterias por mililitro, formadoras de colonia, para que crezcan, ¿no?, en el cultivo. Y en varones un poquito mayor, 10 a la 3 bacterias por mililitro de colonias. Es decir, para que crezca, ¿no?, para que haya crecimiento bacteriano. A veces el cultivo puede tardar más de 24 horas. No se puede contar con un cultivo antes de las 24 horas. Tiene que pasar más de 24 horas. Inclusive puede estar hasta 5 días el cultivo. ¿Verdad? Bien. El tratamiento de la infección de las vías urinarias depende del estado clínico del paciente. Si la cistitis, si las mujeres que presentan una cistitis no complicada, el tratamiento recomendado es trimethoprim sulfa. Este tratamiento es recomendado para infecciones vías urinarias sin complicaciones. Ojo, como el trimethoprim sulfa, las bacterias han desarrollado resistencia al trimethoprim sulfa, la nitrofurantoína también le va muy bien, porque es muy activa contra E. coli, la nitrofurantoína. Y también es activa contra otros microorganismos que también ocasionan infecciones de vías urinarias. Hay otros fármacos como el pigmecilinan, que es un betalactámico, la fofomicina y la nitrofurantoína y el trimethoprim sulfa son los fármacos utilizados para tratar la infección de vías urinarias sin complicaciones. Sin complicaciones. Son intrínsecamente resistentes a la nitrofurantoína, Proteus, Pseudomonas, Serratia y Enterobacter. Cuando hay un cultivo con la presencia de estos microorganismos, no se debe dar nitrofurantoína, porque ellos tienen resistencia intrínseca a la nitrofurantoína. No se deben dar. Bien, otro dato muy importante es que en pacientes con pielonefritis no se deben dar la nitrofurantoína, ni inclusive el trimethoprim sulfa, aunque tiene buena concentración, se ha utilizado. Vamos a quedar con la nitrofurantoína. No se debe dar la nitrofurantoína en pacientes con pielonefritis. ¿Por qué? Porque la nitrofurantoína no alcanza concentraciones adecuadas en los tejidos, solamente en la orina, ¿no? Pero no alcanza concentraciones adecuadas en los tejidos. Por ende, para el tratamiento de la pielonefritis no debe utilizarse nitrofurantoína. Bien, no debe utilizarse la nitrofurantoína. Y vamos ahora a hablar de eso, no se preocupe, vamos a hablar de eso. Las fluoquinolonas son muy buenas, son muy eficaces para el tratamiento de la infección de vías urinarias. Por lo general se reservan para casos de complicaciones, por lo general. Cuando yo tengo una infección de vía urinaria no complicada, yo me quedo con estos tres: trimethoprim, fofomicina o nitrofurantoína. Este no llega aquí todavía, el pigmecilinan, no llega aquí todavía. Pero el trimethoprim, fofomicina y nitrofurantoína. Yo me quedo con esos. Una infección urinaria no complicada. Bien, si es una pielonefritis, no debo dar nitrofurantoína porque no alcanza los tejidos. ¿Ok? Las fluoquinolonas también se han utilizado para la infección urinaria no complicada, pero por lo general nosotros las reservamos para pacientes que tienen complicaciones o que están hospitalizados. Nosotros las reservamos para ese tipo de pacientes. Un paciente hospitalizado con infección urinaria, se habla de que está complicado, ¿no? Las fluoquinolonas son muy efectivas para tratar la infección de vía urinaria. Sin embargo, hay una de ellas que no debería utilizarse y es la moxifloxacina. La moxifloxacina no debería utilizarse en infección de vía urinaria porque no alcanza concentraciones adecuadas en la orina. No se debe utilizar. Bien, la que se debe utilizar es la oflofloxacina, la ciprofloxacina o la levofloxacina. Bien, por lo general nosotros las reservamos para la infección urinaria complicada, las quinolonas. Y utilizamos el trimethoprim, la fofomicina o la nitrofurantoína para las infecciones no complicadas. Nosotros reservamos la quinolona, nuestra arma para las infecciones complicadas. Hay que tomar en cuenta que las fluoquinolonas no se administran en el embarazo, están contraindicadas en el embarazo porque alteran el cartílago de crecimiento fetal, no se utilizan en el embarazo. Y en personas mayores de 60 años hay que tomar en cuenta que las fluoquinolonas se han asociado a la rotura del tendón de Aquiles, la famosa tendinitis de Aquiles. Las fluoquinolonas están asociadas a la rotura del tendón de Aquiles en pacientes mayores de 60 años de edad. Bien, en mayores de 60 años de edad no deberían utilizarse. Chicos, confírmeme, ¿se escucha o no?
¿Se escucha o no? ¿Se escucha bien? ¿Se está cortando o no? ¿Se escucha bien, no? Muy bien, se escucha bien. Ok, qué bueno. Miren aquí, esto le salió en el examen de residencias. Esto fue lo que salió. Ellos suelen poner este cuadrito en el examen de residencia. Esto fue lo que salió, ¿eh? Salió con relación a nitrofurantoína. ¿Cuál es la dosis de nitrofurantoína? Infección de vía urinaria no complicada. Es 100 miligramos cada 12 horas por 5 a 7 días. Bien, tiene efectos secundarios como náuseas y cefalea. Pero es la dosis recomendada. 100 miligramos cada 12 horas por 5 a 7 días. También está el trimetoprim, un comprimido cada 12 horas por 3 días. También tenemos la fosfomicina, 3 gramos, dosis única. El pigmecilinan, 400 miligramos cada 12 horas por 3 a 7 días. Las fluoquinolonas, tenemos por ejemplo la Cipro, que se utiliza a dosis de 500 miligramos cada 12 horas, cada 24 horas, perdón, por cada 12 horas por 7 días. La levofloxacina, 500 miligramos cada 24 horas por 5 días, ¿verdad? Y tenemos beta-lactámicos también que han sido utilizados mucho, inclusive en el embarazo. Más adelante vamos a ver la dosis de los demás. Bien, pielonefritis, recuerden, el trimetoprim es muy útil para la pielonefritis, pero ¿qué pasa? Como se ha desarrollado resistencia al trimetoprim, por general no se utiliza en la pielonefritis. Bien, de elección serían las quinolonas, ¿ok? De elección, las quinolonas para la pielonefritis, las quinolonas. Un ciclo de 7 días de ciprofloxacina, 500 miligramos 2 veces al día, es muy útil para el tratamiento de la pielonefritis. El trimetoprim, recuerden, siempre hay que saber con el antibiograma si la bacteria es sensible o no al trimetoprim antes de utilizarlo en pielonefritis. Bien, un ciclo de 2 veces al día durante 14 días también ha sido eficaz, pero siempre hay que ver si la bacteria es resistente o no al trimetoprim. De elección, fluoquinolonas, de elección. ¿Ok? Otro tratamiento en caso de pielonefritis no complicada, por vía parenteral, tenemos la administración de 1 gramo de ceftriaxona cada 24 horas por 7 días. Las fluoquinolonas como la levo, ya mencioné 500 o 750 miligramos cada 24 horas por 7 días. Una cefalosporina de amplio espectro más un aminoglucósido. Tened en cuenta que como los aminoglucósidos son nefrotóxicos, hay que tener en cuenta esa parte. O un carbapenémico como imipenem o el meropenem. Se utilizan mucho también para infecciones de vías urinarias, principalmente complicadas. Bien, de elección es la Cipro. De la fluoquinolona, la Cipro. Aunque la levo también es activa. Bien, la que no debería utilizarse es la moxifloxacina. ¿Ok? La Cipro. Infección de vías urinarias en embarazadas. Los fármacos que se pueden utilizar son la nitrofurantoína, la ampicilina y la cefalosporina. Son inocuos, relativamente inocuos en el embarazo. Se pueden utilizar. No debería utilizarse trimetoprim sulfa, porque las sulfamidas, como el sulfametoxazol que contiene el trimetoprim, ¿verdad? Tiene posibles efectos teratogénicos en el primer trimestre. Y además que las sulfamidas separan la bilirrubina indirecta de la albúmina y pueden desarrollar kernicterus. Estos pacientes, los niños pueden desarrollar kernicterus. Bien, no se debe utilizar en el embarazo las sulfamidas. El trimetoprim sulfa no debería utilizarse en el embarazo. Ni siquiera la fluoquinolona no se usan porque alteran el cartílago de crecimiento fetal. Están contraindicados utilizar trimetoprim y las fluoquinolonas. Bien, la ampicilina y las cefalosporinas son seguras en el embarazo y son los tratamientos más indicados. ¿Ok? No usar ni trimetoprim sulfa ni usar fluoquinolonas en una mujer embarazada. Bacteriuria asintomática. ¿En cuáles casos yo voy a tratar una bacteriuria asintomática? Embarazadas, personas a quienes se le va a practicar un procedimiento urológico, ¿verdad? Ya lo mencioné, y en personas que van a recibir trasplante de riñón o han recibido un trasplante de riñón. ¿Ok? Estos son los casos en los cuales se trata una bacteriuria asintomática. Bien, antes se consideraba la diabetes, VIH, ahora no. Estos son los casos. Embarazo, personas que van a recibir un procedimiento urológico y en personas quienes han recibido un trasplante o van a recibir un trasplante de riñón. Debe tratarse esa bacteriuria asintomática.
Y nada, muchachos. Hasta ahí fue el módulo de nefrología. Hoy tuvimos un día largo. Yo estoy prácticamente agotado. Tengo la garganta prácticamente destruida. Prácticamente yo. Chicos, voy a tener que posponer el repaso. Mañana a las 6 de la tarde voy a empezar el repaso. Mañana a 6 de la tarde. 6 de la tarde. Solamente será de repaso. La noche de mañana será de repaso. ¿Ok? Sí, voy a subir la clase. Va a tardar un poco porque es bien larga, pero la voy a subir hoy. ¿Ok? Mañana a partir de las 6 de la tarde voy a hablar solamente de repaso. Para entonces el jueves hablar de intoxicación, reumato y voy a añadir la sífilis. Tengo que añadir la sífilis. Hay que hablar de sífilis. ¿Ok? Para el examen de residencia hay que hablar de sífilis. Hay que hablar. Lo dejo aquí porque yo prácticamente estoy agotado, muchachos. La verdad que es sumamente agotado. Gineco-onco también viene por ahí. Lo voy a hacer a modo de repaso porque no habrá tiempo para ver una clase incompleta de gineco-onco. Pero voy a dar a modo de repaso el tema de gineco-onco. Bien, las preguntas, lo más esencial de aprender de gineco-onco. Lo más esencial. Nada, muchachos. Nos vemos mañana, 6 de la tarde. Cuídense mucho. Feliz noche y que la pasen muy bien. ¿Ok?